Saludos y bienvenidos a Atomos y Bits. Comenzamos aquí una nueva temporada y lo hacemos con Lenovo, que nos acompaña como de costumbre con todo tipo de ofertas. Bueno, tiene ahora ofertas relámpago solo por 48 horas, ofertas increíbles que puedes encontrar, y no te voy a decir ninguna porque las tienes que buscar tú, las ofertas que te interesen especialmente, porque hay ofertas para todo tipo de gustos, tanto para estudiantes como para gamers o jugadores de ordenador, o bueno, simplemente porque necesitas un portátil para escribir o para lo que haga falta. Pues los hay de todos los tipos y tamaños por 48 horas, como digo, portátiles, ultra portátiles, que este concepto me encanta, para las personas que están siempre en movimiento, portátiles asequibles, con valor y rendimiento en el mismo paquete, innovadores 2 en 1, con una parte portátil, parte tableta, parte nada que hayas visto antes, para las personas que quieran experimentar el poder de lo nuevo, y portátiles de alto rendimiento para creadores profesionales y jugadores. Es Lenovo, tecnología de leyenda. Acompaña a Atomos y Bits, un programa en el que contamos hoy con la realización técnica de Esteban Novillo, enseguida con el saludo de José Manuel Nieves y de este que os habla, de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? ¿Cómo te va la vida? Muy bien, ya reincorporados plenamente, ¿no? Sí, señor, después de nuestras experiencias, yo sé que has estado en Monte Palomar, yo he estado en las fosas abisales de la fosa abisal de las Marianas, allá abajo. Unos van para arriba y otros para abajo. Sí, el fútbol es así. Por ahí hemos estado investigando, ¿no? Todo el verano, cada uno en lo suyo, investigando todo lo que había que investigar, y como no hay nada mejor que comenzar una nueva etapa de una manera optimista y alegre, hoy vamos a tener un programa absolutamente apocalíptico. Empezando con los supervolcanes, que es otro concepto también muy interesante. Un volcán ya sabemos lo que es. Un supervolcán, nos tienes que contar a qué le llamamos supervolcán. Yo no sé, ¿es un volcán con capa o qué es un supervolcán? Pues un supervolcán es como un volcán normal, pero 100 veces más grande. Más volcán todavía. O sea, más gordo. Los supervolcanes, como su propio nombre indica, no se limitan a hacer erupciones como las que estamos acostumbrados a ver de vez en cuando, ¿no?, en distintas partes del mundo, sino que son auténticas supererupciones. Y esas supererupciones pueden llegar a tener unas consecuencias dramáticas para el planeta, como ya se ha demostrado en el pasado, ¿no? Algunas de las episodios de extinción de especies que hemos sufrido en el planeta hace muchos millones de años, pues han sido provocadas por erupciones volcánicas masivas, ¿no? ¿Y qué pasa con estos supervolcanes? Porque nosotros, desde que tenemos memoria, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre hemos visto erupciones, pero nunca hemos presenciado en tiempos históricos una supererupción, ¿no? Pues esas supererupciones ocurren. Lo que pasa que las calderas de esos volcanes son tan grandes que tardan mucho tiempo, mucho más tiempo que una normal, digamos, en llenarse de magma procedente de las profundidades del planeta, y eso es como una olla a presión, se van llenando hasta que estallan. Y cuando eso sucede, pues entonces, en el caso de un volcán es muy peligroso. Acuérdate, por ejemplo, una erupción reciente, el Pinatubo, ¿no? Sí. Aquella famosa erupción del Pinatubo. Bueno, pues yo me recuerdo que solamente esa erupción, y era una erupción normal, contribuyó a enfriar en medio grado todo el planeta. La temperatura media de todo el planeta se enfrió medio grado. ¿Cómo hacer esto? Pues porque la enorme cantidad de escombros, de cenizas volcánicas, de azufre que lanzan a la atmósfera, pues forma una capa, y esa capa con los vientos acaba cubriendo toda la atmósfera, envolviendo a todo el planeta, y eso evita o debilita los rayos solares, con lo cual debajo de esa capa que está la Tierra, pues las temperaturas se enfrían. En los casos de supererupciones, esas consecuencias, que son las mismas, pero muchísimo más dramáticas. Podemos tener caídas de 10, 15, 20 grados de temperatura. Vale. Es decir, se llegan a provocar auténticas glaciaciones globales. Y durante esas glaciaciones se producen, claro, todas las plantas sin la luz solar, a lo mejor durante varios años, pues imagínate lo que es eso, ¿no? Pues se producen unas hambrunas tremendas, toda la cadena alimenticia se ve interrumpida, las especies
que comen vegetales no encuentran qué comer y se mueren, los carnívoros que se comen esas especies tampoco encuentran a los herbívoros y también se mueren, y ahí se muere todo el mundo, ¿no? Y ese tipo de supererupciones, ya te digo, la última que se conoce fue la de la caldera de Toba, ¿no? En Sumatra. Y esa, que es precisamente lo que los científicos han utilizado para esta investigación de la que vamos a hablar hoy, esa se produjo hace unos 75.000 años, 74.000 y pico años, y estuvo a punto de extinguir a la raza humana. Es decir, ha habido importantes, había un descenso de población de las poblaciones humanas de aquel momento, que te recuerdo, pues estaban en plena emigración de África, estaban cuando el hombre moderno, nuestros antepasados, dejaron África en sucesivas oleadas, hace unos 70 y tantos mil años, estaban ocupando Asia y todavía faltaban 25.000 años para que entraran a Europa, que entraron hace unos 40.000 o una cosa así. Bueno, pues les pilló esta supererupción y se cree, por los datos genéticos, se cree que la población humana, después de aquel tremendo episodio de erupción, se quedó reducida a unos pocos cientos de ejemplares en todo el mundo, nada más. Es decir, a punto estuvimos de extinguirnos, ¿no? Bueno, pues dicho todo lo cual y viendo todo lo tremendas, bueno, hay otra supererupción, ahora que me viene a la memoria, que es la del Valle del Deccan. Ahí hay una inmensa llanura de 550.000 kilómetros cuadrados, que es una colada de lava. Sí. O sea, yo creo que esa es como la superficie de España, vamos, más o menos. Pues imagínate, ¿no? Pues imagínate. Bueno, pues hay un equipo internacional de científicos de varias universidades que se han dedicado a estudiar justamente en la supererupción de Toba algo que no se había estudiado mucho hasta ahora, que es sabemos que las supererupciones volcánicas se producen cada decenas de miles de años, o sea, se producen con mucho tiempo por esta razón que te he dicho, pero sabemos muy poco de cómo evolucionan esos supervolcanes durante esos periodos de supuesta inactividad, ¿no? ¿Y qué han descubierto? Pues que los supervolcanes siguen siendo activos y siguen siendo peligrosos incluso muchos miles de años después de que se provoque una supererupción. Hasta ahora, ¿qué es lo que pensaban? Claro, como se va acumulando todo el magma en la caldera, al producirse la supererupción, que es, como te digo, como una explosión, es como una presión que ya no aguanta más y eso explota violentamente, ¿no? Sí. Bueno, pues al hacer eso se libera toda la tensión, se libera toda la presión y digamos que el contador se vuelve a poner a cero y empieza otra vez el proceso de acumulación para la siguiente, que será dentro de mucho tiempo. Pero no, resulta que no es exactamente así, sino que en el caso de la supererupción del Toba, lo que pudieron ver los investigadores es que por lo menos durante entre 7.000 y 13.000 años después de provocarse la supererupción, seguía fluyendo magma a la caldera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa caldera se iba llegando, la parte superior, la parte expuesta al aire, digámoslo así, se va solidificando, pero como sigue llegando magma por debajo, lo que hace es que esa parte superior solidificada se infla, como si fuera el caparazón de una tortuga gigantesca, ¿no? Y bueno, ese proceso sigue alimentando al volcán y puede tener, por lo tanto, explosiones intermedias que hasta ahora no se sabía o se pensaba que eso no era posible. ¿Por qué? Porque hasta ahora los científicos, para ver cuál era el estado de actividad de los varios supervolcanes que se conocen en la Tierra, por ejemplo, te diré que aquí en Europa tenemos uno, ¿no? Los Campi Flegrei, que está debajo en el Mediterráneo, más o menos a la altura de Nápoles. Si eso revienta, pues ya nos podemos despedir de Italia y de buena parte de España también, ¿no? Hay otro en el Parque Yellowstone, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Esta supercaldera de Toba, en Sumatra. Hay varios, ¿no? Hay uno en medio del continente europeo, lo que pasa es que ese es como más antiguo, parece ser que está más inactivo, que está entre Alemania y Polonia,
Bueno, pues hay varios de estos ¿Tenemos alguno cerca? supervolcanes. El más cercano que tenemos en España es el de Italia, el de El de Italia. Campifraghi. Sí, ese está lo suficientemente cerca como para hacer mucha pupa, ¿A ¿no? nosotros también? Pero bueno, sí, por supuesto. Si es que, a ver, cuando un supervolcán entra en erupción, lo de menos es dónde lo haga. El efecto va a ser global. Ya. El efecto va a ser global. O sea, una cosa es los efectos inmediatos en la zona geográfica que está muy próxima a la erupción, que evidentemente serán mucho más rápidos y van a ser devastadores, y luego están los efectos que va a provocar en el clima mundial, que como te he dicho que eso es lo que lleva, lo que lleva a la verdadera al verdadero peligro planetario, ¿no? Esos cambios de clima, esos enfriamientos, esas capas de materiales que duran años y que hasta que se depositan pues pueden enfriar el clima de la Tierra y terminar pues imagínate, tú sabes el famoso invierno nuclear. Sí. Bueno, pues sería como un invierno nuclear pero a lo bestia, ¿no? Eso es lo que sería, ¿no? Madre mía, pues yo te iba a decir que nos vendría bien un supervolcán de estos por el tema del cambio climático, del calentamiento global, pero ahora ya te digo que no nos vendría nada bien. No nos vendría nada bien porque el cambio no sería, o sea, no solamente se produciría, sí, es verdad que el calentamiento global probablemente lo eliminara, pero con eso eliminaría muchísimas otras cosas, ¿no? Que no son nada deseables, ¿no? Bueno, pues viva el calentamiento global, ya lo he dicho. Vale. Bueno, hemos empezado con los supervolcanes porque es un tema bonito, es un tema fascinante. Tenemos otro también especialmente alegre para el futuro, y es que una de cada 3 estrellas del tamaño del Sol, o similares al Sol, se han comido ya sus planetas. Parece que tienen hambre, y esto nos hace preguntarnos cuándo se nos comerá el Sol nuestro a nosotros mismos. A ver, el Sol nos dio la vida, es verdad, y el Sol nos la va a quitar. Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Eso es inevitable. Ahora, ¿de qué manera y cómo lo hará? Bueno, pues en el caso del Sol, bueno, sabes que el Sol es una estrella que se está alimentando de hidrógeno. Su combustible nuclear es el hidrógeno. Ese combustible se le terminará. Cuando se le termine, la presión de la gravedad aplastará la estrella y la tenderá a comprimirla, con lo cual la calentará más, y al hacerlo, al calentarse más, empezará a alcanzar la temperatura suficiente como para fusionar el elemento que ha estado fabricando a base de fusionar hidrógeno durante miles de millones de años, que es el helio. Y cuando empiece a fusionar helio, una nueva fuerza desde el centro empujará hacia afuera y volverá a vencer a la gravedad, y el Sol se hinchará muchísimo, tendrá cientos de veces el tamaño actual, se convertirá en una gigante roja, y muy probablemente en ese momento, dentro de unos 5.000 millones de años, que es lo que está previsto que le dure la reserva de hidrógeno que todavía le queda, pues el perímetro de esa nueva gigante roja, de ese Sol transformado en gigante roja, pues se habrá tragado directamente a los planetas interiores, a Mercurio y a Venus prácticamente seguro. La Tierra, que es el tercero, si no se la ha tragado, estará muy cerca del Sol, mucho más de lo que está ahora, pero claro, ya estará totalmente achicharrada y ya no quedará absolutamente nada vivo para ver si se la traga o no se la traga, ¿no? Ese es el final. Pero sin llegar a esos extremos, resulta que hay muchas estrellas parecidas al Sol en la fase actual en la que está el Sol, es decir, quemando hidrógeno, una estrella amarilla relativamente tranquila, que por otras razones también acaban comiéndose a sus planetas. ¿Y qué razones pueden ser esas? Pues en el universo todo lo que pasa, todo lo que sucede, responde fundamentalmente a una única y gran razón, que es la gravedad. Las interacciones gravitatorias entre los planetas, entre los objetos de muchos sistemas solares, digamos que no están tan medidas, no son tan precisas como las que tenemos aquí, que tenemos garantizada que esas órbitas de los planetas serán estables durante mucho tiempo. Y esa inestabilidad detectada en otros lugares pues puede dar lugar a que algún mundo, empujado gravitatoriamente por estas interacciones, pues acabe demasiado cerca de su estrella, ¿no? De su Sol. Y el Sol implacablemente la capturará y la devorará.
Y eso resulta que es un comportamiento, pues como bien has dicho al principio, que es mucho más habitual de lo que pensábamos, ¿no? Un equipo de astrónomos se ha preguntado, dice, bueno, vale, pues esto puede pasar, pero ¿cuánto pasa? ¿Y cuántas veces ocurre? Y sobre todo, ¿cuántas veces ocurre en estrellas que sean parecidas a la nuestra, parecidas al Sol? Bueno, hicieron su investigación y ahora te diré cómo, porque a mí me maravilla las triquiñuelas y los trucos que se pueden llegar a inventar los científicos para poder estudiar cosas a las que no pueden llegar, ¿no? Sí. Y son, o sea, de verdad es un derroche de ingenio que ahora te cuento, ¿no? Pero bueno, los resultados es que ellos examinaron 107 sistemas estelares dobles, es decir, formados por dos estrellas, un sistema binario, que son dos estrellas que se orbitan mutuamente, ¿no? Y que fueran estrellas parecidas a nuestro Sol. Y luego te diré por qué han buscado las binarias, ¿no? Bueno, y el resultado es que una de cada tres estrellas similares al Sol, pues resulta que ya se ha zampado a alguno de sus planetas. Y me dirás, ¿y cómo pueden saberlo? Si los planetas ya no están ahí, la estrella está brillando, ¿cómo pueden saber que se ha zampado a los planetas? Y aquí es donde viene lo del ingenio, ¿no? Pues las estrellas, sobre todo las estrellas como el Sol, pues están hechas fundamentalmente de gases. Es verdad que también hay remanentes de otros materiales, gracias a eso existe la Tierra, porque claro, las estrellas se forman a partir de la condensación de una nube protoestelar en la que hay mucho gas y hay pequeños restos de polvo cósmico sólido de distintos materiales que cuando la gravedad empieza a actuar y a comprimir esa nube y a calentarla hasta que se convierte en una estrella, todo ese material queda dentro del Sol. Y lo que no queda dentro queda alrededor y eso que hay alrededor es lo que hace posible planetas, si no, no habría planetas. Pero bueno, la inmensa mayoría de lo que tiene dentro son gases, ¿no? Entonces, lo que han hecho los científicos en estas estrellas es estudiar las capas externas para ver si si en las capas externas del Sol había una concentración anormalmente alta de materiales pesados, como puede ser, por ejemplo, el hierro, ¿no? O el litio. Si resulta que lo hay, si resulta que hay, pues como estas estrellas de forma natural no tienen toda esa cantidad, pues esos son los restos que quedan de un planeta que ha sido devorado. Esa es la firma que te dice que la estrella ha devorado en algún momento de su pasado, ha devorado algún planeta. Y para estar absolutamente seguros de que no se equivocaban y que después de todo no fuera una concentración natural debida a otra cosa, por eso han estudiado estrellas binarias. ¿Por qué? Porque las estrellas binarias se supone que nacen juntas, de la misma nube protoestelar, es decir, tienen los mismos componentes y las mismas proporciones de elementos una que otra. Bueno, pues si una de las dos tiene una desproporción, por ejemplo, en hierro, que es un material pesado, mientras que la otra no, pues otra vez, pues ahí tienes que ese material, ese exceso, es la prueba inconfundible de que esa estrella ha devorado alguno de sus planetas, ¿no? Bueno, pues Una de las estrellas sí y la otra no, entonces. no, siguen las dos. Siguen las dos. Lo que pasa es que en una los científicos detectan las firmas de elementos pesados que no deberían de estar ahí, ¿vale? Y esos elementos pesados proceden de haber devorado un planeta. ¿Qué pasa cuando imagínate que el Sol va a devorar a la Tierra? Imagínatelo. ¿Qué pasaría? Bueno, pues la Tierra se mete, o sea, el Sol absorbe a la Tierra queda hecha añicos y todos los materiales de los que está hecho forman una capa de todos esos materiales que se queda en las capas externas de la estrella. Es decir, si tú mides qué tipo de materiales hay en las capas externas de la estrella, te encontrarás con una cantidad anormalmente alta de materiales pesados que son los que te dicen que ahí había antes cerca un planeta y que el origen de todos esos materiales es el planeta que el Sol se ha merendado. Yeah. ¿Entiendes? Pues así es como lo hacen, ¿no? Así es como lo hacen. ¿Y cómo descubren los materiales que hay dentro de una estrella en las capas externas? Pues cada material absorbe la radiación, absorbe radiación en unas longitudes de ondas muy precisas que son como la firma, la huella dactilar de ese elemento concreto, ¿no? El calcio es distinto que el hierro es distinto que el litio es distinto que otros materiales, ¿no?
Entonces, viendo las líneas de absorción de los materiales que hay en las capas externas, podemos saber exactamente qué materiales y en qué proporciones están en esas estrellas lejanas. Pues así es como estos investigadores llegaron a la conclusión. Primero buscaron a ver qué estrellas podían haberse comido a sus planetas, buscaron 107 sistemas binarios donde las dos estrellas fueran similares al Sol, fueran del mismo tipo que el Sol, y después empezaron a analizar las composiciones de esas zonas externas, de esas capas externas, para ver si había o no un exceso de materiales pesados. Si los había, sobre todo en los casos en los que lo había en una de las estrellas gemelas, pero no en la otra, teniendo como tienen el mismo origen, pues eso era signo evidente de que esa estrella y no la otra se había comido un planeta. Y así fue como averiguaron que hasta cerca del 33% de las estrellas parecidas a nuestro Sol ya han devorado alguno de sus planetas. Bueno, pues nada, nos dejas muy tranquilos sabiendo que el día de mañana acabaremos en el estómago del Sol, pero bueno, es la vida. Es inevitable, lo que pasa es que falta muchísimo tiempo, también es verdad. Vale. Y por supuesto, también tenemos nuestra sección de tecnología, donde hay que probar cacharritos de todos los tipos, tamaños, modelos, marcas y especialidades. Y el último cacharrito que has tenido la posibilidad de disponer de él es el último Samsung Galaxy Z Fold 3 Agua tocado. Lo de agua tocado sí. lo digo yo al final porque es que ya le ponen tantas letras que parece que estás jugando a los barquitos. Sí, es verdad. Es la última generación, la tercera generación de plegables de Samsung, ¿no? Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo funcionó? Yo recuerdo que en este mismo programa, hace un par de años, Samsung fue la primera que lanzó su primer Z Fold, el primer teléfono plegable, que para el que no lo sepa diremos que es como un teléfono normal, tiene una pantalla normal, tú lo coges y tal, pero lo abres lo abres como si fuera un libro y dentro hay una pantalla que es el doble de grande, en este caso de 7,6 pulgadas, que lo convierte como en un tablet. Y sigues teniendo por el otro lado la pantalla de teléfono normal, es decir, doblado tienes la pantalla normal, desdoblado tienes la pantalla interna que se ve como un tablet. Bueno, pues aquel primer Fold que fue en el año 2019, para mí fue un desastre. Para mí fue un desastre y lo critiqué hasta la saciedad. Me acuerdo. Demasiado prematuro. Se despegaba la pantalla interna, la gente se pensaba que era un protector de pantalla y arrancaba la pantalla como si fuera un plástico, se quedaba marcado, el pliegue se quedaba absolutamente marcado, no había aplicaciones para que aprovecharan eso. Si tú querías ver una película en esa pantalla desplegada, que puede ser para ver multimedia, ¿no? Pues los formatos de las películas que son muy estrechos, a lo mejor 21/9, pues te quedaba una banda negra arriba y otra abajo, con lo cual ¿para qué? En fin, un desastre. Pero ahora hay que reconocer que estos señores de Samsung han hecho los deberes y los han hecho muy bien. Ya los hicieron con el anterior, con el Z Fold 2. Pero con este 3 ya se han esmerado. Han conseguido incluso hacerlo resistente al agua. Imagínate un teléfono que se abre y que tiene una bisagra en el centro, pues que lo pueda sumergir en el agua y que no te pase nada, pues con eso te dice todo. Eso te iba a decir, lo de resistente es que se te puede caer al agua y no te pasa nada, o que lo puedes meter y no pasa nada. No debes meterlo, pero si se te cae al agua, no pasa nada. O sea, tú lo coges, lo sacas y sigues tranquilamente. No es el típico teléfono. Está certificado contra el agua, pero no contra el polvo. Fíjate, el polvo se cuela más que el agua dentro del teléfono, ¿no? Con lo cual estoy pensando en esto, que estamos todavía con la resaca del verano. Llevas uno de estos a la playa, si se moja no pasa nada, pero el polvo sí que puede dañarlo, ¿no? El polvo o la arena, ¿no? Sí. Sobre todo, claro, ahora te contaré las ventajas, ¿no? Pero
seguimos, ten en cuenta que al ser una pantalla plegable, ahora mismo las pantallas de cualquier móvil tienen un cristal que además está tratado por una tecnología que se llama Corning Gorilla Glass, que va por la sexta generación, que se llama Victus, y que eso está específicamente tratado, ese cristal, contra golpes y arañazos, con lo cual cada vez son más resistentes. Pero tú no le puedes poner un cristal a una pantalla plegable, porque si no, no la pliegas, el cristal es rígido. Con lo cual, las pantallas internas de este terminal no tiene ese grado de protección, es mucho más delicada que una pantalla normal, con lo cual lo puedes arañar más fácilmente, y lo que lleva es una especie de protector flexible que Samsung ha trabajado muchísimo, que ya lo hizo más resistente en la versión anterior, en el 2, y que en esta ese protector es un 80% más resistente que el de la versión anterior todavía, pero no llega a la protección que tienes con las pantallas externas, ¿de acuerdo? Eso vaya por ahí, ¿no? O sea que hay que tener cuidado. Es un teléfono que lo tienes que cuidar. Además, es verdad que lo han bajado algo de precio, antes costaba 2.000 y pico euros, ahora solo, entre comillas, cuesta 1.800, que sigue siendo altísimo, sí. Pero bueno, la verdad es que tienes en la mano una herramienta de trabajo que es inigualable. O sea, las semanas que llevo probándolo, la verdad es que me ha dejado encandilado. ¿Por qué? Porque puedes, en la pantalla grande, puedes tener abiertas directamente hasta 3 aplicaciones a la vez, cada una ocupando un espacio que tú puedes determinar, más grande esta, más pequeña y tal. Puedes interactuar de una aplicación a otra, por ejemplo, puedes copiar texto de un correo de una web o de un documento de Word y copiarlo, y arrastrarlo con el dedo directamente al correo electrónico, como si fuera casi un ordenador. Y si todavía no tienes bastante con esas 3 aplicaciones, tienes en el borde de la pantalla, que lo deslices con el dedo, tienes como un listado de aplicaciones rápidas que tú defines cuáles quieres que sean y las colocas como si fueran botones. Botones que, por ejemplo, imagínate Facebook. Bueno, pues tendrías el icono de la Facebook con la F, redondito y chiquitín, flotando encima del resto del contenido. ¿Qué lo necesitas? Lo tocas y eso se abre como pantalla por encima de las otras que tienes. Es decir, puedes estar manejando 3, 4, 5 aplicaciones al mismo tiempo en un teléfono móvil, cosa que no se había visto hasta ahora. Yeah. También es verdad que han hecho un esfuerzo enorme para llegar a acuerdos con un montón de proveedores y de desarrolladores de aplicaciones, entre ellos muchos servicios estos de streaming de vídeo, como Netflix o, ¿sabes? Para que los contenidos se adecúen a esa pantalla y puedan por fin evitar los problemas de las bandas negras, ¿no? Sí. Es decir, y luego las cámaras son una gozada. Fíjate, sabes que muchos teléfonos tienen una cámara, la cámara que está, la de selfies, tienen como una especie de agujerito en la pantalla, uno que lo ves, como sí. Si fuera una perforación en la pantalla. Bueno, pues la parte interna de este teléfono también tiene eso, pero para que puedas disfrutar de la pantalla, Samsung se ha inventado un sistema que es como una cortina de píxeles que disimulan el agujero porque se encienden con los tonos de lo que tengan alrededor, con lo cual tú no ves el agujero de la cámara. Solamente cuando activas la cámara, entonces los píxeles se apagan y tú ves el agujerito negro, ¿no? O sea, está cuidado hasta el máximo detalle, ¿no? La batería dura lo suficiente y veo que se nos acaba el tiempo. No, pues está bien porque realmente cuando uno se gasta tanto dinero en un aparato, lo que quiere es precisamente que ese dinero le luzca, ¿no? Que no cualquiera necesita tener un aparato de estos, porque ya te digo, sus usos son más que nada profesionales, para gente que necesita estar muy conectada, hacer muchas cosas en movilidad. Para esas personas, sí merece la pena la inversión. Muy bien, pues ahí está el Samsung Galaxy Z, la tercera versión del teléfono plegable. Y bueno, pues estás buscando dispositivos curiosos para casa, tienes el Lenovo Smart Bulb para controlar tu iluminación sin utilizar las manos y con control de ver, creando un ambiente al instante con la Smart Bulb de colores de Lenovo. Tienes el ThinkSmart Hub 500 para planificar todo tipo de reuniones, el ThinkSmart View para liberar todo el potencial de la fuerza de trabajo y, bueno, pues un montón de elementos con las tabletas, por ejemplo, con las de la clase Yoga, que son bastante conocidas y que, bueno, tienen de todo para utilizar en tu trabajo, en tu juego, en tu tiempo libre. En Lenovo, tecnología de leyenda.
José Manuel Nieves, encantado de verte de nuevo por aquí, o de oírte por aquí, y bueno, pues la semana que viene estamos por aquí otra vez, ¿no? La semana que viene más, por supuesto. Con permiso de los supervolcanes y todo esto. Sí. Esteban Novillo se ha encargado hoy de la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días.